Amigas y amigos, compañeras diputadas y diputados, con su permiso, presidente. Si en algo vamos a estar de acuerdo, todos nosotros, independientemente de las filiaciones partidistas de cuáles provengamos, es de que el salario mínimo en este momento en nuestro país no cumple con lo estipulado según la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Hoy vengo a proponer un aumento al salario mínimo en los términos de la línea de bienestar establecida por el Coneval a nombre de la fracción del Partido Acción Nacional, invitando al resto de nuestras compañeras diputadas y diputados a sumarse a hacer lo que hace mucho se tendría que haber hecho en favor de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Es la segunda ocasión que el Partido Acción Nacional pretende hacer un aumento al salario mínimo. Lo hizo en el 2014, tratando de llevar a cabo una consulta nacional en donde fue la Suprema Corte de Justicia quien declaró inconstitucional este esfuerzo, pero el PAN estuvo tratando de subir el salario mínimo desde entonces. Hoy lo vamos a volver a intentar y esta es la iniciativa correspondiente. No son pocos los que ganan el salario mínimo en nuestro país. Por lo menos 7 millones de habitantes o de trabajadores ganan un solo salario mínimo y la mitad de las personas que trabajan en México ganan apenas 2 salarios mínimos por día, 160 pesos diarios, lo cual hace insuficiente, según el mismo Coneval, porque son estadísticas las que demuestran lo que estamos diciendo, que el mismo salario mínimo en México ya no logra ni siquiera conseguir niveles de subsistencia para las trabajadoras y trabajadores de México. Ya fueron cerca de 40 años que han estado utilizando el salario mínimo como ancla para controlar inflación y crisis recurrentes en la década de los 80s, de los 90s, pero se han medio resuelto estas crisis y finalmente ningún gobierno ha vuelto a devolverle este poder adquisitivo a nuestro salario. Hoy por hoy hay teorías económicas y diversos organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el mismo Fondo Monetario Internacional o la OCDE, que establecen que salarios mínimos bajos y niveles muy grandes de desigualdad no generan desarrollo en ningún país y esto debe erradicarse en todos ellos. Ya hemos podido llevar a cabo algunas acciones para que elevar el salario no tenga consecuencias negativas para el desarrollo de México. Ya se ha desindexado el salario, ya no es una referencia de impuestos, sanciones o multas, ya es, y le hemos devuelto eso, la esencia misma de la retribución del esfuerzo diario de cada trabajador en México. Hoy por hoy, la misma Confederación Patronal Mexicana ha establecido su acuerdo para que esto suceda y estamos esperando que en la discusión de esta iniciativa que reforma algunos artículos de la Ley del Trabajo podamos devolverle la dignidad a todas las personas que están trabajando duro y que están esforzándose diariamente para llevar a cabo sustento familiar y que finalmente consiguen simplemente darse cuenta que no van a salir de pobres trabajando honestamente. Tenemos que devolverle el poder adquisitivo a nuestro salario y más aún que es una vergüenza que en México tengamos niveles salariales del nivel del país más pobre de Latinoamérica como es Haití, uno de los más pobres del planeta, por cierto. Con eso nos estamos comparando, ni siquiera con salarios del nivel de Chile o de Colombia o de Brasil, sino con el de Haití. Es algo que merece nuestra urgencia en la discusión y queremos que por fin se logre que en el 2019 podamos tener un salario mínimo más digno para todas y todos. Se trata de reivindicar con justicia la dignidad de la retribución del trabajo justo y honesto, que la generosidad de la patria ya no sea la administración de las dádivas, sino una vida con satisfacción y con sueños de superación a partir del esfuerzo diario, del trabajo duro y del trabajo honesto de todas y todos los mexicanos. Por una patria ordenada y generosa y por una vida mejor y más digna para todos. Gracias, diputado.